La saga de la dinastía Meyer es posiblemente el capítulo más oscuro y silenciado de la historia del espectáculo y la política en México. No es solo una crónica de actuación, es un expediente de sangre que abarca 3 generaciones y que pone al descubierto cómo el Estado mexicano utilizó su maquinaria más letal para proteger los secretos de una élite intocable. Todo comienza con la figura de Roberto Meyer, un hombre cuyo rostro era sinónimo de familiaridad en los hogares mexicanos. Mientras las cámaras rodeaban las películas de este hombre y las de Viruta y Capulina, Roberto Meyer no solo actuaba, él era el observador silencioso de la realidad nacional, como una figura central en la Asociación Nacional de Actores. Meyer tenía acceso a una información que los protagonistas de las marquesinas ignoraban: el flujo de dinero que unía al sindicato con el gobierno, una mafia perfecta que él decidió no callar. Sin más, ¡comenzamos! Roberto Meyer descubrió una red de corrupción tan vasta que amenazaba con derrumbar el mito de la estabilidad del régimen. Encontró pruebas irrefutables de que Rodolfo Landa, el poderoso actor y líder de la Asociación Nacional de Actores, había saqueado millones de pesos de los fondos del gremio. Pero el problema no era solo el robo, el problema era el apellido Landa. Rodolfo, como todos sabemos, era el hermano de Luis Echeverría Álvarez, quien para 1970 se convertiría en el presidente de la República. Meyer, impulsado por un idealismo que resultaría fatal, recolectó recibos, contratos inflados y testimonios que probaban que Landa utilizaba el dinero de los actores para financiar la estructura política de su hermano y su propio estilo de vida aristocrático. Cuando Roberto intentó llevar estas pruebas ante las autoridades, se dio cuenta de que no había a quien acudir, pues el juez, el policía y el verdugo eran la misma persona. La desesperación de Roberto Meyer en 1970 fue el primer acto de esta tragedia estatal. El gobierno de Echeverría no podía literalmente permitirse un escándalo que involucrara a la familia presidencial justo al inicio del sexenio. Roberto fue interceptado y eliminado por agentes del Estado. Para justificar su ausencia y evitar investigaciones, la prensa, bajo amenazas de clausurar, literalmente difundió una narrativa humillante. Afirmaron que el actor, consumido por una serie de enfermedades degenerativas y una depresión crónica, se había quitado la vida colgándose. Esto a mediados de los 70. Fue el asesinato de su reputación después de su muerte física. El mensaje para el gremio fue claro: ¿quién cuestionaría a los Landa o a los Echeverría? Terminarían sus días en una morgue bajo una etiqueta de suicidio fabricado. Sin embargo, el coraje de Roberto Meyer se transmitió intacto a su hija Kika Meyer. Ella no solo fue una actriz talentosa, sino que se convirtió en una investigadora inalcanzable del asesinato de su padre. Durante la década de los 70, Kika navegó por los círculos más peligrosos, fingiendo cortesías ante los mismos políticos que habían ordenado la muerte de Roberto. En 1983, Kika logró lo imposible. Accedió a una serie de documentos y testimonios que vinculaban a la entonces primera dama con manejos financieros turbios y secretos de alcoba que podían desestabilizar el gobierno en turno. Kika sabía que tenía en sus manos el arma para vengar a su padre y limpiar el nombre de su familia. Pero en un México donde la Dirección Federal de Seguridad operaba como una policía del pensamiento, su plan fue detectado.
Kika Meyer desapareció ese mismo año. Al igual que su padre, fue tragada por el sistema. No hubo cuerpos, no hubo funerales públicos, solo el silencio sepulcral de un Estado que borraba de la historia quienes se atrevían a mirar detrás del telón de la presidencia. Este es el entorno de terror y vigilancia en el que creció Alejandra Meyer, la nieta de Roberto e hija de Kika. Alejandra tuvo que construir su propia carrera en la televisión mexicana, cargando con el peso de ser la heredera de dos mártires. Cada vez que Alejandra Meyer salía a escena, lo hacía con la conciencia de que su abuelo había sido asesinado por un sistema ladrón y que su madre había sido borrada por el pecado de buscar la verdad sobre una primera dama. Alejandra vivió su vida profesional bajo una lupa invisible. El gobierno nunca dejó de vigilar a la descendiente de los Meyer, temiendo que ella también guardara una copia de aquellos expedientes prohibidos. La historia de Alejandra Meyer es la de la mujer que, a pesar de vivir en el centro del ojo público, tuvo que ocultar el dolor de una familia diezmada por el autoritarismo. La nieta del hombre que fue ejecutado por denunciar al hermano del presidente y la hija de la mujer que fue desaparecida por revelar secretos de Estado. Alejandra Meyer se convirtió en el último bastión de una estirpe que se negó a ser cómplice. Se sabe que en algún momento ella tomó la decisión de convertirse en política para de ahí poder decirle a todos los mexicanos los secretos más turbios y perturbadores que llevaron a sus familiares a morir. Sin embargo, se sabe que cuando ella comenzó a meterse en los medios de la política, llegaron amenazas muy directas, en donde le manifestaban que, si se postulaba para algún puesto político, peligraba su vida y la de su familia. Algunas personas cercanas a ella comentaron que le llegaban misivas escritas a mano, diciéndole que recordara cómo mataron a su abuelo y cómo desaparecieron a su madre. Esta serie de situaciones llevaron a Alejandra a abandonar cualquier proyecto y a esconder celosamente la información que sus valientes familiares le habían heredado. Esta historia es un recordatorio de que detrás de la luz de los reflectores y la comedia de la época de oro existía una oscuridad impenetrable. Los Meyer no fueron víctimas de la mala suerte o la depresión, fueron víctimas de un diseño político que no perdona la honestidad. En este canal se habló de Roberto Meyer y se afirmó que se había ahorcado. Sin embargo, después de investigar profundamente y de obtener datos fidedignos, se tomó la decisión de publicar este trabajo. El actor que complementaba las risas de Capulina terminó siendo el protagonista de la denuncia más costosa de México. Kika Meyer fue la voz que no pudieron silenciar sin matarla, y Alejandra Meyer fue la mirada que desde la pantalla recordaba a quienes sabían la verdad, que la sangre de los justos no se olvida fácilmente, aunque el gobierno obliga a la prensa a mentir y a la historia a callar. La tragedia de los Meyer es la tragedia de un México donde decir la verdad era una sentencia de muerte dictada desde Los Pinos. Muchas gracias y hasta la próxima.